Estamos de vuelta, 265-7757, la línea del canal Cosmovisión. Estamos en vivo en directo a esta hora con Ricardo Vázquez de Autotest, aprendiendo muchísimo acerca de la energía eléctrica y cómo funciona. Me asusté ya cuando me dijeron seno y coseno porque pensé que tenía que volver a los 10 casos de factorización, binomio cuadrado, hasta ahí. No, lo que le quería decir entonces es que esa luz que estamos viendo, esa energía no llega así, taque, sino que va suavizada, ¿cierto? Va suavizada. Quiero parar ahí para explicarle por qué una batería se carga, ¿cierto? ¿Cuál es el proceso para que una batería cargue? O para que se descargue, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno deja el carro con las luces prendidas que se descarga, sí, y a uno le dan con cables de alta un poquito de energía. Exactamente. ¿Ese proceso cómo funciona? Exactamente. Entonces usted tiene su batería aquí y esa batería sí tiene autorización para hacer un borne positivo y uno negativo. El negativo va entonces a la carrocería del carro. A la lata para que sea el polo a tierra. Y este otro va para donde Dios quiera, ¿cierto? Entonces resulta, bueno, ¿cómo se está descargando? ¿Cómo cargo yo una batería? Dijimos que la batería, ¿usted cómo sospecharía que se puede cargar esta batería? Pues yo cojo de otra batería, los conecto en los bornes y lo pongo en estos bornes. Ok, vamos a hacer el ensayo, ¿cierto? Entonces tenemos otra batería aquí, la pintamos. Borne positivo, negativo. Borne positivo, negativo. Entonces yo cojo unos cables de alta. Unos cables. Conecto aquí los dos cables. Se viene traque. Positivo con positivo y negativo con negativo, ¿cierto? Y entonces ya cuando yo cuando voy a prender, ya esta tiene un poquito más de carga, al menos para darle start, y ya el alternador le genera energía. Pinté así porque así se pintan los circuitos eléctricos. Quiere decir que este cable llega aquí y no tiene nada que ver con ese, sino que pasa por un ladito, o sea, brinca. Okay. Listo. Si esta es la batería descargada. Esta es la mala y esta es la buena. Y esta es la cargada. ¿Cómo sé yo que va a arrancar para acá la corriente y no de para allá? ¿Cierto? Porque digamos que esta está... Yo se la voy a poner distinta. Le voy a dar la trampa porque es que usted ya me responde. Esta está más o menos cargada. Y esta está cargada. ¿Qué diablos hace que la energía venga de para acá y no de para allá? Antes de responderle esa pregunta, que se la voy a responder, esta nunca está descargada del todo, está medio... No, podría estar descargada del todo. Listo, le estoy haciendo una trampita para que me pueda responder. Cascarita escuelera. Escuelera, ¿cierto? Esta está descargada. Más o menos cargada. Más o menos cargada. Esa es la cascarita. Es la cascarita. Porque yo le iba a decir, si está descargada, ¿qué energía va a pasar? No puede pasar. Claro, por ausencia. Lo que pasa es que en la física, don Ricardo, en la física, si esta batería tiene más energía, tiende a llenar la que tiene menos energía. Cierto. A ver, está inventando. Cierto. Sí, me salió. Pero. Lo que llama la suerte, ¿no? La suerte. Pero para que sea verdad su respuesta y se la valga y le pueda dar la boleta para la rifa, sí, me tiene que decir cuál es la variable física que hace que entonces se pase de para acá la energía eléctrica. La variable, deme una pista. El agua. Piensa en el agua. La corriente de H2O. No, mentira, no. Cuando comenzamos estas clases, amigos televidentes, yo le puse a Alejo aquí un paralelo entre la energía eléctrica y el agua. Y le dije, estas variables se dan en electricidad y estas variables se dan en el agua. La similitud entre una y otra para cuando estemos perdidos así como está usted hoy. Resistencia. Cuando está embolatado. No era la resistencia, no, porque... ¿Qué hay que haga que, bueno, váyase para allá, amigo, váyase para allá, en el agua, que hace que el agua se... Sí, señor. Permítame que yo vine a perder el tiempo aquí. Permítame ante todos los clientes de este país y países vecinos felicitarlo porque después de darle tantas pistas entendió cómo era la cosa. Que me dice, empieza por B. Estaba leyendo ayer en Facebook la diferencia en las matemáticas ojalá encontraran por ahí eso que me parece espectacular, ¿cierto? Sí. En la forma como explica matemáticas, la que me tocó a mí no tan viejo porque yo creo que fue para 1960 y pico. Y las de hoy, ¿cierto? Pero las de, para ir rápidamente, están hablando de cuánto es las 4/5 partes. Macho, usted está comprando algo y le dicen, usted calcule una quinta parte de 100. Eso es el 20%. Para los que siguieron después,
Después le decían en otras generaciones, de estas tres respuestas, ¿cuánto es el 20% de 100? Entonces ya uno más fácil. Entonces tache con una X. Después otros alumnos les tocó, ¿es verdad sí o no que el 20% de 100 es 20? Ya tenía uno dos opciones, sí o no. Sí, sí. Después, hoy en día es, mire, si ese alumno no fue capaz de responderle, no lo vaya a echar, que se emberracarían sus papás y seguramente lo demandan. Esa es la evolución de las matemáticas a través del tiempo. Pero entonces el voltaje, ¿cierto? El voltaje es la presión que tiene la energía eléctrica, y entonces cuando el voltaje de esta batería es mayor que el voltaje de esta batería, se pasa para acá. Bueno, le tengo una pregunta. Usted me va a decir, pero don Ricardo, usted me acaba de enseñar que las baterías son de 12 voltios, ¿cómo que la diferencia de voltaje? Ah, sí, porque es que al fin y al cabo hay las dos son usted no puede pues coger una batería de 24 voltios y pegarse una... La mata, ¿cierto? ¿Qué pasa si ambas están igualmente cargadas y yo conecto cables? No se transporta nada. Nada. Bueno, pero entonces, ahora sí, si son de 12 voltios y 12 voltios, esta está más cargada. Resulta que una batería, siempre las baterías tienen un voltaje que se llama estándar. O sea, el voltaje de referencia, cuánto tienen para poderlas comparar. Su batería es de 12 voltios, no de 6 ni de 1,5 como esta batería. Pero ¿cierto? no que casi todas eran de 12. Son de 12 voltios, pero en la medida en que estén más cargadas o menos cargadas, ese voltaje fluctúa y se puede ir entonces. A menos de 12, nunca más, sino menos. A más de 12, cuidado, le pego con este borrador aquí. Me lo trago de pronto yo aquí. Se puede ir entre 11,5 voltios. Bueno, entre 0, porque si está descargada es 0, ¿cierto? Pero digamos operativamente está entre 11,5 y 13,5 voltios. Ah, puede subir hasta allá. ¿Y por qué sube hasta acá? Sobrecargada. Porque está full carga. Es como cuando requintan el carro de gasolina. Sí. O sea, me caben, qué sé yo, me caben tantos galones. No, porque estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es capacidad y otra cosa es presión. ¿Cierto? Entonces, una batería full carga es capaz de entregar 13,5 voltios. Una batería que ya está a punto de fenecer o morirse, que llaman, el voltaje se le va bajando y está en 11,5. Entonces, cuando esta batería está más o menos cargada, puede estar en 11,5 voltios. Y usted ya que le pone una batería que está muy cargada, está en 13,5 voltios, entonces la corriente eléctrica fluye en esta dirección. Pregunta, si esta tiene 13,5 voltios, esta tiene 5, porque está descargada, por decir algo, y esta empieza a pasar, esta disminuye, es decir, ya no van a ser 13,5, sino que empieza 12, 11, porque está... Ah, ok. Qué pregunta tan interesante me gusta dice, mucho este programa, me gusta mucho porque usted me resultó un gallito fino para esto. ¿Usted qué fue lo que estudió, hombre? Es que yo anoche me quedé, véame la cara de trasnoche, me quedé leyendo la física. No sea mentiroso que usted estaba el partido del Barcelona, no sé qué cosas estaban hablando esta mañana. Entonces, mire qué interesante este tema, ¿cierto? La energía eléctrica va donde la necesiten, porque está menos cargada. Y además, entonces, vamos a entender que una forma de determinar si una batería tiene carga o no es midiendo el voltaje. Porque al medir el voltaje, de acuerdo a lo que esté marcando, dice esta batería está parcialmente cargada, está totalmente descargada o tiene la carga completa. Esto mismo se lo quise explicar porque así ocurre, por ejemplo, cuando vamos a encender el carro, ¿cierto? Y está totalmente descargada la batería. Ponemos unos cables, como hacemos aquí, y podemos inclusive prender el carro del lado de allá, el bueno, y se pasa para acá, se pasa para acá, y después de estar acá, y darle arranque, y esta batería cogió carga. Va a arrancar va a ser capaz de arrancar. Este fenómeno es el que se da cuando estamos hablando ya, no de otra batería, sino del alternador. El alternador, ¿cierto? Entonces ya vamos a pintar. El alternador hace esas veces de cargar la batería. Claro, entonces el alternador, usted ya me va a decir porque eso fue parte de la primera clase, lo movemos ¿con qué? Con unas correas. Sí, muy bien, pero con un movimiento que viene del motor, y ese movimiento del motor es con la gasolina, hombre, la gasolina, lejos, le expliqué desde el principio, no me haga quedar mal aquí. Pero es que usted me dijo las correas primero. Sí, hombre. Pero recuerda que yo tengo que ponerle cascarita, yo no la puedo. Yo le doy pisticas, buscándome la caída muy difícil. Yo le doy pisticas, pero no le cuento todo. El motor que funciona gracias a la gasolina genera un movimiento que mueve que mueve estas cosas. Exacto. Y al mover eso... Entonces usted me va a decir, bueno, don Ricardo, eso va muy bien, pero tenemos un problema, ¿cierto? El alternador, me acaba de decir usted hace un ratico que genera corriente, ¿qué? Alterna. Eso es. ¿Y la batería es de corriente qué? Corriente... Continua, directa, ¿cierto? Ahí tenemos grave problema. Entonces el alternador
tiene varias cosas por dentro. Tiene una cosa que es algo que convierte una a otra. Una a otra. Para poder que sean de compatibles. Corriente alterna a corriente directa. Y una cosa que regula también, ¿cierto? Porque si usted una batería se agarra a echar la energía eléctrica con el alternador, la revienta. ¿En serio? Literalmente. Sí. ¿Usted qué le pasa cuando su celular está toda la noche cargando y al otro día lo va a coger? Está caliente. Exactamente. Las baterías, cuando... Este muchacho me resulta... ahorita. Las baterías cuando comienzan a llenarse de voltaje, cuando ya están llenas, dicen, yo no recibo más. Entonces comienzan a dispersar esa energía que usted le está mandando a punto de calor. Entonces, una batería de carro, si usted se agarra a echarle corriente con el alternador, porque finalmente él se está moviendo y estando en movimiento, se va a recalentar. Está generando, entonces se va a recalentar. Y al recalentarse, se destruye. Entonces hay un aparato aquí que se llama el regulador. Oiga, a propósito de eso, Ricardo, me contaban hasta hace poquito que me tocó, pues, por motivos de fuerza mayor, cambiar de celular. Yo era de los que pensaba que uno llegaba y a las 10 de la noche conectaba el celular y el otro día lo cogía a las 9 de la mañana y lo desconectaba y se iba. Y me dijeron, eso es lo que daña una batería. Usted debe cargarlo 4 horas. Cuando ya carga, listo. Bueno, realmente pasa algo... No. No es nada similar. No. Voy a hacerle la pausa porque es una pregunta muy interesante. Si usted estuviera cargando su cargador con un cargador no apropiado, cuando hablo de un cargador no apropiado puede ser un cargador rápido. Hay cargadores de carga lenta y cargadores de carga rápida. Y básicamente la diferencia es el voltaje. Ahora vamos a ver por qué. Pero entonces cuando usted utiliza su cargador apropiado, que es para 12 horas, son 12 horas lo que tiene que darle de carga. Cuando usted un cargador rápido, cargador de 1 hora, lo pone 12 horas, usted encuentra ese celular muy caliente. Ese calor generado por la batería está deteriorando la batería. O sea, cuando usted encuentre un aparato, un dispositivo que trabaje con baterías, que puso a cargar y lo encuentra caliente, efectivamente deteriora y está haciendo que esa batería se pierda con el tiempo. Hay baterías que su cargador, rápido o lento, controla el voltaje y se disparan automáticamente. O sea, cargadores un poco más avanzados que interpretan el voltaje de la batería para determinar cuánta corriente es capaz de recibir, hasta que dicen, ya no recibo más y paro. Pero lo normal entonces es que cargas rápidas las hagamos con cargadores rápidos y cargas lentas las hagamos con cargadores lentos. La pregunta sería, ¿cuál es el rápido y cuál es el lento? A mí Normalmente me venden un cargador el estándar de su aparato es un cargador de por la noche, o sea, cargadores lentos. Los que se consiguen para ponerle al cargador del carro, al encendedor del carro, son de carga rápida, porque no están hechos para que usted deje toda la noche su aparato ahí pegado, sino en el ratico que usted se montó al carro, cojan carga y nuevamente para que en un ratico cojan carga tiene que ser metido con un cargador rápido. Si usted deja entonces toda la noche su cargador ahí, seguramente va a encontrar de pronto el carro incendiado. Entonces, volviendo al cuento, si le aplicamos esa historia que le acabo de echar con el alternador al carro, si no tenemos un elemento que regule en primera instancia, o primero un elemento que convierta corriente alterna a continua, que es la que necesita esta cosa aquí, vamos a tener un daño en la batería, porque no va a entender ya qué le está pasando, porque va, viene, positivo, negativo. Entonces, tenemos que convertir la corriente alterna. Y además, tenemos que saber el estado de carga de la batería para saber cuánto le mandamos. Ese aparato se llama el regulador. El regulador, entonces, cumple 2 funciones, está interno, allá metido, es una cosita por acá que a veces se le daña a los alternadores, metida dentro del alternador, pero cumple funciones muy importantes de convertir en corriente alterna a corriente continua para que le guste la batería y segundo, mandarle la cantidad necesaria determinada por la cantidad de carga que tenga la batería. Cuando los carros traían alternador, y algunos carros modernos todavía que tienen relojes, los deportivos pues tienen agujas y uno ve ahí cuando que no son digitales sino agujas, o a veces o tienen pues un grado de sofisticación mayor, entonces da la posibilidad de informar algunos datos del carro. Cuando usted le da arranque a un carro un rato largo, va a mirar la aguja de la cantidad de carga que está recibiendo la batería y nuevamente esa aguja se va al extremo, ¿cierto? Y se queda allá un rato. Y a medida que el carro comienza a caminar, esa aguja termina estando en la mitad, sí, señor, indicándole que ya la batería cogió la corriente necesaria, la cantidad de energía necesaria,
y simplemente el alternador, a través de su regulador, le dijo, ya no mando más porque esa batería está cargada. ¿Y cómo lo determina? Por el voltaje que la batería va cogiendo, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando se daña el regulador? ¿Qué le pasa a uno en el carro? El carro ya no prende porque la batería está sobrecargada. Muy buena pregunta. Atrápese un bono de 10 puntos. Listo, perfecto. Cuando uno, de las cargas de los daños más frecuentes en la batería es que, ¡ay, se me explotó la batería! O no tan dramático, sino, mire, esa batería se le está secando el agua. Si hacemos un poco de reversa de lo que hemos hablado, decimos, hombre, mire, ese alternador tiene que, cuando se le va la mano, la batería aquí comienza a generar calor. ¿Y el calor qué es lo que hace? Evapora el agua de la batería. Y al evaporar el agua de la batería, termina de evaporar y sigue con la misma batería. O sea, el calor comienza ya a derretir eso. Entonces, cuando uno comienza a perder el líquido en la batería, pueden ser dos cosas. Una, o que tenga ya una celda interna mala, y entonces genere calor que evapora el líquido. O dos, que este amigo esté fallando y le esté mandando más voltaje a la cuenta, o más corriente en este caso, y la batería entonces comienza a generar calor por una condición externa y evaporar su. Cuando eso está ocurriendo por culpa del alternador, son todas las celdas a las que se les baja el agua. Cuando es una falla de la batería, normalmente es a una sola celda a la que se le va el agua. Es la diferencia, digamos, pero es lo principal, lo que resulta afectado cuando el regulador está mandando mal. Otra cosa también, otra cosa que ocurre, voy a borrar el alternador ya de aquí. Resulta que a veces uno va y comienza el carro como, sobre todo en las noches muy oscuras, comienzan a hacer las luces así. Ah, sí, a titilar. Es que ese carro mío le dio como una... ¿Y qué hace uno? Le pega un golpecito pensando que es que está el bombillo ahí medio salido. Cuando uno, que se baja uno como así, como viendo también igual, ¿cierto? Baja uno del carro más maluco que hasta ahí. Ciego completamente. Porque es titilando así. Como recuerde que estamos generando corriente alterna y la estamos convirtiendo en continua para mandar a la batería. Cuando falla, eso lo hacen a través, en la ingeniería eléctrica hay unos aparatos que se llaman diodos. Vamos a ver si usted es capaz de discriminar la razón de un diodo. Pero ¿cómo voy a ser capaz, don Ricardo, por Dios? Pues uno no sabe, no sabe. A ver. Un diodo es un aparato electrónico o eléctrico que se encarga de dejar pasar la energía eléctrica en una sola dirección. Una válvula Pero no al revés. No al revés. Entonces, para acá, nada. Okay. Entonces, para convertir energía en un carro, energía de corriente alterna en corriente continua, lo que se hace, voy a volver a dibujar aquí esa onda senoidal que proviene del seno, pero no del seno de la mujer, sino del seno de las matemáticas, donde aquí todo este pedacito es positiva y este pedacito para abajo es negativa. Entonces, para convertir la energía eléctrica, al menos en una sola dirección, el diodo le borra esto. Ah, le quita lo negativo. Le quita lo negativo. Es una cosa buena porque le quita lo negativo a la energía eléctrica, ¿cierto? Y nuevamente, como son varias bobinas, internamente no importa, pero ese dibujito se repite muchas veces. Entonces lo que vamos a tener para la batería es prácticamente una corriente que, a pesar de que es la suma de muchos a las que les quitamos el negativo, porque aquí abajo habría entonces un poco de negativos que borramos. Sí, claro que ya están borrados. Entonces ella la interpreta como una sola corriente que viene así. Ajá. Y esto es muy parecido a la corriente continua. Muy parecido, porque realmente si lo mira uno al microscopio o el osciloscopio que es en la electricidad, va a ver que es un montón de cositas, pero sumadas son esto. Entonces, cuando se daña eso lo hacen los diodos. Entonces, cuando se daña un diodo en un alternador, hay una por ahí que siempre quedó con el piquito para abajo. ¿Siempre queda una? Pues, cuando se daña ya. Ese piquito para abajo es el que de pronto hace que se apague ese bombillo y comience con esa pendejadita, ¿cierto? Lo otro, ¿cuál es la otra función del regulador? Una, entonces, convertir en corriente alterna en corriente continua. Dos, mandarle la energía necesaria. Necesaria, o sea, cuidar el voltaje. Cuidar el voltaje. Cuando se daña ese bendito aparatico que está dentro del alternador, y a veces hay que cambiar el alternador porque los encargados de traer repuestos no traen sino las piezas grandes, las pequeñitas que van dentro no las traen, pero está dentro del alternador. Resulta que ese carro comienza a quemar bombillos de un día para otro. Ah. Muy común. Y no solamente... Ahora, detrás de cámaras, me decía uno de nuestros camarógrafos estrellas de este programa, decía, en mi casa resulta que se comenzaron a quemar los bombillos. Y queme aparatos y queme bombillos. Y entonces un amigo me dijo... Calderón. Un amigo me dijo que revisara el voltaje. Y claro, estaba en 140, ¿cierto? Igual en los carros. Cuando se daña el regulador,
se sube el voltaje a veces. O sea que si yo le hubiera prestado a mi plancha, como me pidió Andrés Candelón que le prestara mi plancha, me la hubiera devuelto quemada. Normalmente no, porque hay aparatos que no importa tanto el voltaje como las planchas. Tal vez le hubiera devuelto quemada la camisa, porque entonces como tiene más voltaje pasa más corriente, entonces le quema la camisa, porque yo siempre... Y se hubiera enojado conmigo. Claro, mira esa camisa. Me prestó una plancha mala, Sí, y yo, porque pero a mí me funciona bien, hombre. Yo siempre plancho con el algodón, con la cosita en la mitad, ¿cierto? Sí. Y llega y lo pone en la mitad, pues la conecta a 140 voltios, entonces Qué interesante, porque muchas veces pasa que uno pone focos y queme. Entonces, haciendo pues el paréntesis aquí para esos que les está quemando el bombillo, resulta que en las casas, no olvidar que la energía eléctrica se parece al agua, ¿cierto? Cuando usted abre todas las llaves de la casa, resulta que arriba, ¡ey, cierren abajo que no puedo bañar! Se me fue el agua, ¿cierto? Sí, la presión, se va la... Sí. Entonces resulta que en la electricidad igual. O en la misma casa, el baño del primer piso, el baño del Claro, segundo. ¡ey, cierre! Sí. Cuando la energía eléctrica llega a las casas, viene por allá en forma de alto voltaje y llega y se para ahí en una cosa que se llama el transformador, ¿cierto? El transformador es esa cosa que hemos colgado ya que se explota, que vibra y además de explotar y todas las cosas, suena pasa el voltaje a voltajes consumibles en la casa. Entonces uno tiene de 110 a 120 voltios, ¿cierto? Pero eso es en teoría, porque si usted le saca mucho a ese transformador, el berriondo ese comienza a ponerse en 100, de pronto 95 voltios, resulta que los bombillos comienzan, ¡hey, hermano! Sobre todo en la finca, ¿se da cuenta? Eso es una lucecita. Entonces, para prever eso, a veces el transformador le dice, no, hermano, entregue 135 voltios, que cuando eso comience realmente todo el mundo a consumir, se baja. Se va a bajar a lo que debe ser. Pero a veces no todo el mundo se pone a consumir, o a veces se descuadra y se ajusta el transformador y comienza a trabajar uno y a quemar el bombillo, el computador, por eso es lo que el pasa. televisor. Ricardo, pues lastimosamente nos quedamos sin tiempo, pero ¿cómo me fue hoy? Un poquito mejor. Perfecto, hágame el favor, don Ignacio, usted el gerente del canal. La mitad del sueldo, no, la mitad del sueldo por preventador y la otra mitad ya porque ingeniero eléctrico, ¿cierto? Bueno.